llevamos 200 años construyendo una relación con Estados Unidos para tener estas oportunidades y que sea nuestro primer socio comercial. Ese discurso ha hecho que los empresarios y que muchos reaccionen como no, ni miremos a China. Esa visión más de si nos unimos logramos acaparar el mercado, por ejemplo, es mucho más beneficiosa. La mejor forma de perder el miedo a China es conociendo a China. Bueno, muy buenos días para todos. Estamos en esta segunda parte de una conversación con nuestra experta en China, Lina Luna. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con ella hace unos días y nos dio unas indicaciones muy claras de cómo abordar el análisis de cuál es el modelo económico actual de China, cuáles son los errores típicos que se cometen cuando se está intentando hacer negocios con esa república, también algunos mitos o percepciones que hay en relación con esa sociedad y por supuesto hablamos en esa ocasión de casos exitosos de negocios y de los consejos que Lina nos daba para efectos de hacer exitosa una posible relación cuando las personas están en un plan de inversión o de hacer negocios como empresarios con la República de China. En el día de hoy, entonces, está nuevamente invitada Lina. Les recuerdo que Lina es sinóloga, que es internacionalista, que tiene una gran experiencia y una gran preparación en todo el tema académico y su experiencia fundamentalmente en el tema docente, en el tema investigativo y en aspectos tales como la geopolítica, las relaciones pues, que existen entre los diferentes países. Está además muy avalada por su propia experiencia personal, porque es una persona que vivió en China, que ha ido frecuentemente a visitar a los chinos y ha visto los diferentes cambios que han existido en ese país como un observador externo, pero que tiene la posibilidad de relacionarse con ellos porque conoce su cultura, su lenguaje y en general su forma de vivir. Así es que nuevamente bienvenida, Lina. Hola Oscar, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que podríamos comenzar esta conversación pensando en una cosa que me han preguntado últimamente y es la gente que quiere informarse más sobre China, su modelo y su situación actual, ¿dónde puede y cuáles podrían ser las fuentes de información más confiables para poder entender esa evolución de la economía, de la sociedad china? Bueno, esta pregunta es bien importante. Además, porque yo como sinóloga e investigadora me he enfrentado a veces al problema. Acá acuérdate que la vez pasada hablábamos de las contradicciones entre lo que nos dicen y lo que es. Pues, por ejemplo, allá dicen, no, allá controlan la información. Digo, pues sí, en Colombia y en todos los países del mundo, porque cuando yo quiero hacer una investigación en Google sobre China, no me abre las páginas oficiales chinas. ¿Sí? Entonces a mí me toca, por ejemplo, usar Firefox, usar modo incógnito, me toca hacer maromas para poder entrar, por ejemplo, a la página del Partido Comunista, donde están todos los informes de todo lo que hace China en todos los idiomas, ¿sí? Porque además uno dice, no, es que el chino, no, los chinos hace años que traducen todo lo que hacen. Primero lo traducían en inglés, ahora lo encontramos incluso en español. Entonces, en ese sentido, la información económica, los indicadores, todo ese cuento lo encontramos donde se encuentra normalmente, es decir, se puede encontrar tanto en el Observatorio de Complejidad Económica, como en el Banco Mundial, como en la OMC, es decir, esos están en todas partes. El problema siempre ha sido cómo los interpretamos. ¿Sí? Si partimos del punto de partida de no deben ser ciertos, pues entonces de ahí en adelante ya no hay mucho que hacer. Como si usted no va a creer en los indicadores que China le está mostrando, pues muy difícil, ¿cierto? Pero hay algo súper importante que no solamente hace China, que hacen los países asiáticos, que nosotros no lo tenemos claro y que deberíamos verlo,
y es una cosa que se llama el Plan Quinquenal de Desarrollo. Entonces resulta que los países asiáticos cada 5 años sacan un paper donde dicen, este es nuestro plan económico, financiero, social y político para los próximos 5 años, y dicen exactamente qué van a hacer. Y lo hacen además, o sea, parte de la planeación asiática que es tan exitosa es que efectivamente lo hacen. Claro, porque pueden pensar a largo plazo, o sea, 5 años es microplazo, o sea, ni siquiera es corto plazo, es como un corto plazo son 10 años, ¿sí? En cambio están pensando, o sea, lo digo que para nosotros pensar en un año es como, eso no sabemos si en un año será posible, ¿no? Para sacar adelante estos modelos económicos tienes que pensar a mínimo 10 años, o sea, imposible si lo vas a estar cambiando cada año, cada 2 años, cada 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, los planes quinquenales de China están ahí en la página del Partido Comunista o del gobierno de China, que sí se puede acceder con, a veces el modo incógnito, todo ese tipo de cosas, pero se puede acceder en español y ahí dicen exactamente qué van a hacer. ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a dejar de comprar? ¿Hacia dónde van a enfocar sus economías? ¿Cuáles son las cadenas de suministro que quieren mantener? ¿Cuáles son las cadenas de suministro que quieren acabar? Todo eso lo dicen con claridad en esos planes. Entonces, en ese sentido, ahí se encuentra mucha información. Y para evitar un poco el sesgo, es decir, por ejemplo, el Banco Mundial saca constantemente informes y todo, y son mayoritariamente acertados, pero hay ahora, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco BRICS, que también está sacando unos informes súper interesantes. Está el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que también saca unos informes súper interesantes. Está la página de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que saca también todos los informes muy interesantes de inversión china y los planes de inversión china, las prioridades de inversión china. Entonces, opciones hay un montón. Lo que sí sugiero es superemos los medios de comunicación occidentales y vámonos directo al origen, ¿sí? Entonces de verdad vaya a los medios chinos, Xinhua tiene todo en español, China Daily tiene todo en español, ¿sí? Y ahí pueden encontrar, entonces que hubo reunión de BRICS, no lea BBC, lea el reporte de Brasil sobre qué pasó en la reunión de BRICS. Sí, no, porque ahí hay más claridad en qué se dijo, cómo se dijo, y no la interpretación, que es lo que nos ha desviado un poco de la comprensión. Entonces, realmente todo está ahí, pero lo que más les digo que hay que ver como empresarios es ese plan quinquenal. Ahí es donde sabe uno si tiene futuro o no tiene futuro lo que uno está pensando hacer con China, por lo menos para China. Y como les digo, también lo tiene Japón, también lo tiene Corea, también lo tiene ASEAN, o sea, es decir, ahí está para el que quiera, o sea, realmente está disponible en español para el que quiera todo este tipo de información. No, ese me parece que es un tip súper importante, porque le permite a los que están pensando en hacer negocios mirar esa perspectiva con más información, porque yo pienso que una de las cosas que sucede es que se especula mucho, pero realmente información no está muy disponible, por lo menos en el conocimiento de las personas que están empezando a explorar este tipo de cosas. Y ahí entonces, en ese sentido, me gustaría, para continuar esta conversación, preguntarte, ¿cómo ves tú esa relación de China hoy en día con otras potencias y en general, digamos, con las potencias del mundo, dado que el empresario o el inversor colombiano o latinoamericano tiene que identificar oportunidades indirectas de todo esto que está pasando? O sea, hay una incertidumbre enorme porque todos los días vemos las noticias en los periódicos y cada vez hay versiones distintas de lo que puede pasar en términos de relaciones comerciales y especialmente en todo ese tema de los aranceles y de los temas de exportación e importación. ¿Cómo ves un poco ese panorama ahí, esa relación Aquí entre las potencias y qué oportunidades nos da? hay varios temas aquí que voy a aprovechar como a ver si los hilo en una sola respuesta. Porque hay un tema que es el discurso oficial. Cuidado, Estados Unidos se enloqueció, portémonos bien, arrodillémonos, no, perdónanos Estados Unidos por querer esto, perdón mi lenguaje tan coloquial, pero es un poco para explicarlo de manera muy concreta.
ese temor que ha habido. Llevamos 200 años construyendo una relación con Estados Unidos para tener estas oportunidades y que sea nuestro primer socio comercial. Y auxilio, ¿qué va a pasar si Estados Unidos enloquece y nos pone aranceles? ¿Sí? Es una postura que yo suelo hacer estos juegos mentales, que es la típica postura del que ha estado en una relación tóxica mucho tiempo y no se da cuenta de, pues, de que está siendo abusado de alguna manera, ¿sí? Entonces, ese discurso ha hecho que los empresarios y que muchos reaccionen como no, ni miremos a China, ni firmemos Belt and Road Initiative, ni hagamos nada con eso, porque Estados Unidos se va a poner más bravo, ¿no? Y mi respuesta sencilla es, no importa lo que hagamos, firmemos o no, Estados Unidos va a seguir haciendo exactamente lo mismo, nos va a poner los aranceles, o sea, va a ser exactamente lo mismo. Porque es que esto no depende de nuestra relación con China. La relación con China es una retórica más para justificar amenazas, pero de hecho es como, la verdad es que miles de países, pues son cientos de países, pero entre esos la mayoría de países de América Latina tienen ya relaciones muy fuertes con China, ¿sí? Y eso no ha dañado su relación con Estados Unidos, ¿sí? Al contrario, curiosamente en esta coyuntura de la que hablas, fueron mejor tratados esos países con mejores relaciones con China que nosotros, que supuestamente con nosotros, Colombia me refiero, que se supone que somos el mejor amigo de Estados Unidos. Entonces, una cosa es ese discurso del pánico, pero otra cosa es la realidad concreta en lo comercial. Y es que esas relaciones, como ya lo saben los empresarios, es decir, es muy sencillo. Si yo me paro acá y me dicen que ahora este pan cuesta 2.000 pesos y allá al frente dice pan a 500, yo no pienso, si yo llevo 20 años comprándole al señor de 2.000, sí, del pan de 2.000, que el de pan, no, es que está a 800, pues yo me voy para allá. Apenas empezaron los temas arancelarios, el embajador de China contó cómo se triplicaron las solicitudes de visa, ni siquiera más. O sea, nunca en la historia de las relaciones colombo-chinas había habido tantas solicitudes diarias de visa y la mayoría de empresarios buscando oportunidades en China. ¿Esto qué nos demuestra? Que una cosa sí serán esos temas políticos, geopolíticos que sucedan afuera, pero que la materialización de cómo se desarrollan las oportunidades está mucho en las manos de nosotros, ¿sí? De la sociedad civil, de los empresarios, de los que estamos buscando oportunidades. Y esto nos ha jugado a favor y en contra en Colombia con el tema de China, porque precisamente han sido esas organizaciones empresariales con temor a China las que han retrasado el desarrollo de las relaciones de Colombia con China, ¿sí? Y esto... Tengo todas las pruebas, todo el estudio, toda la cosa de cómo no importaba la visita presidencial prometiendo 1.000 cosas, apenas se vuelve a Colombia, el conglomerado decía no, se cierra, se suben aranceles, se hace esto, no firme esto de infraestructura, no vamos a cooperar con este tipo de cosas, ¿sí? Acá hay diferentes visiones económicas, pero yo personalmente creo que al contrario, cuando el enemigo, el enemigo no es la palabra, cuando la competencia es grande, lo mejor que uno puede hacer es poner esa competencia en el papel, es decir, no en especulaciones, no que siga siendo un monstruo intangible, sino listo, China, entonces usted tiene la tela más barata, hágale, ¿cómo nos sentamos? Puede traer esta, no puede traer la otra, sí, pero no simplemente negarlo como si no existiera, que es un poco lo que ha hecho Colombia en este proceso. ¿Y eso qué significó? Que eso ya pasó con la primera época de Trump y ahora en esta segunda época. Pero en la primera época de Trump, ¿qué hizo China cuando Trump le dijo no le vendo más soya? Pues fue y le compró a Argentina, fue y le compró a sus mejores amigos de la región, ellos felices, ¿sí? Pues porque aumentó sus ventas, porque el mismo Estados Unidos cerró el mercado con China. Entonces, lo que sí sucede con China es que entre mejor es la amistad, mejor te tratan, ¿sí? Es decir, con China no pasaría lo que un poco acaba de pasar con Estados Unidos, que contaba que nos trataron peor a nosotros que a otros. Si tú eres el mejor amigo de China, eres el mejor amigo de China, ¿sí? Respetuosos, o sea, es como, obviamente no de imposición de nada, pero sí muy respetuosos. Y eso es una claridad que tengo que hacer que es muy importante. China no impone, ¿sí? China negocia de igual a igual, pero no es que si yo te digo, no, pues no te quiero vender mis aguacates, entonces China va a decir, listo, bloqueo económico sobre Colombia, nadie le venda a Colombia porque no me quiso vender aguacates. Eso no es el actuar chino, ¿sí? Entonces, en ese sentido, corresponde, para que nosotros podamos beneficiarnos un poco y tener menos miedo, es organizarnos e incluir a China en esa organización. Por ejemplo, sería ideal que si tenemos el conglomerado de empresas de servicios de telecomunicaciones, incluyan las empresas chinas para que entre todas trabajen por el bien común del beneficio del sector,
en lugar de excluirlas y huir y generar aranceles. Si es el sector del calzado, pues incluyan las empresas chinas en ese sector también para que entre todos pongan las normas y establezcan las estrategias para beneficiar el sector. Entonces, acá sí hay un trabajo muy desde el empresario y muy desde la sociedad civil de más bien empezar a incluir China en el panorama en todos los aspectos, y con eso es que se logran esos lazos de amistad que luego terminarían beneficiando. Es decir, Estados Unidos no va a perseguir al que antes le vendía, no sé, zapatos a Estados Unidos y que ahora le va a vender zapatos a China. No lo va a perseguir, sí, o sea, eso, como digo, los aranceles son globales, pero hay menos posibilidad de que China incumpla los acuerdos comerciales o cierre mercado o haga un montón de cosas. Es mucho menor ese riesgo con China que con Estados Unidos. Entonces, a la larga, ¿puede doler un poco el cambio de mercado? Pues porque nos está sacando de la zona de confort y de lo que ya conocemos, pero el riesgo es mucho mayor quedándose ahí, ¿sí?, que moviéndose al otro lado. Entonces, estos cambios nos están mostrando lo que ya estaba sucediendo, pero también nos están mostrando otra cara de China, y es la dimensión gigantesca del mercado chino y la dimensión de las oportunidades. Pero también nos muestra que es tan grande que yo solo de Don Quijote no la voy a lograr. Si yo no me uno con otros, es decir, de nuevo el ejemplo de las patas de gallina. Yo sé que Colombia ya estuvo en algún momento en un acuerdo de triangulación con las patas de gallina, porque las pechugas solo o sea, Estados Unidos solo compraba pechugas, ¿qué hacíamos con el resto? Y entonces normalmente las patas terminaban en concentrado para animales y todo ese tipo de cosas, pues resulta que en China son una delicia, las aman, se las comen de snack todos los días, ¿sí? Entonces fue una empresa argentina la que empezó a comprarle las patas de gallina a Ecuador, a Brasil, a Colombia, no sé a qué otros países, y a venderlas a China, y todos cabemos, porque es que 1.400 millones de personas no las puede nutrir Colombia, pero América Latina sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa visión más de si nos unimos logramos acaparar el mercado, por ejemplo, es mucho más beneficiosa, ¿no?, que irse de Don Quijote solo. Y ahí entonces hay doble competencia. O sea, una cosa es la competencia entre nosotros pero otra cosa es ser inteligentes y saber que si a ti te va bien, a mí también me va a ir bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, abrir esos mercados hacia China. Es un poco como yo aprovecharía estas dinámicas geopolíticas. Claro. Bueno, y ya que entraste en ese tema, digamos, de las alianzas y de unirse para hacer negocios más sólidos, etcétera, ¿en dónde deberíamos mirar si estamos pensando en términos de los principales intereses de China en América Latina? Bueno, los intereses de China en América Latina son muy claros. O sea, en términos, digamos, de productos, son o recursos naturales, o alimentos, o tecnología. Tecnología en términos de servicios de telecomunicaciones, abrir el mercado pues de BYD, de Huawei, de todo este tipo de empresas en América Latina y mantener todos esos servicios. Esos son los intereses de China, pero estos no son excluyentes con nuestros propios intereses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos el plan quinquenal de China y de Japón y de Corea, vamos a ver que todos hablan de una muy cercana crisis alimentaria en Asia. Y todos están ya trabajando por esa crisis alimentaria. Nosotros deberíamos como asumir nuestra naturaleza de país agrícola y más bien ver cómo suplimos esa crisis alimentaria. Ese es paso 1, por ejemplo, ¿sí? No es el aguacate Hass. El aguacate Hass es una de muchas cosas que se requieren, pero ojo, los asiáticos no van a crear una dependencia a nosotros con eso. Es decir, ellos ya están conteniendo el desierto, sacando comida donde antes no podían sacar, recuperando territorio, todo ese tipo de cosas para volver a llenar el bowl de arroz, se llama esa política en China. ¿Eso qué significa? Que yo puedo en el corto plazo pensar en suplirles esto, pero en el mediano y largo plazo lo que yo necesito es una alianza con China para que ellos me apoyen con tecnología agroindustrial, en que yo sea el mejor productor de aguacates y entonces yo pueda mandarles más de esos aguacates, pero a la vez ir trabajando en qué se puede hacer con la pepa de aguacate, qué se puede hacer con, no sé, el palo, ellos están buscando nuevos materiales porque ahora el énfasis de China también es la sostenibilidad.
Entonces están buscando esas bolsas de maíz, ¿sí? Están buscando, no sé, esto que acaba con el plástico. Todo ese tipo de investigación están dispuestos a financiarla donde sea. Entonces yo lo que tengo que pensar es una alianza estratégica, no es solo venderle a China, es a la vez venga, invierta, tráigame ese dron maravilloso que mide los, no sé, que mira el piso, lo escanea como 5 metros abajo y me dice con antelación si hay un hongo que me va a dañar el cultivo. Y a la vez vamos investigando en conjunto cómo hacemos, pero en conjunto. Y acá es donde está nuestra debilidad. Estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, uno. Tenemos un sistema legal muy permisivo con las empresas internacionales, que eso no es culpa de China, es la tradición que tenemos de hace 200 años de relaciones con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un sistema legal que permite, o sea, donde es más costoso cumplir, por ejemplo, con el reglamento medioambiental que pagar la multa, ¿sí? Entonces, eso no tiene pies ni cabeza en el momento en el que estamos. Entonces, sí necesitamos ahí, como en términos de esa alianza estratégica, de unirse en varios negocios, pues mirar cómo hacemos para sugerir esas normatividades que ayuden a mantener los negocios en una posición benéfica para Colombia. Entonces, ¿qué temas hay? Tenemos agricultura, como te digo, es el corto plazo, ¿sí? Porque después ellos van a llenar su bol de arroz, pero si nos volvemos los grandes productores que alimentan el mundo, está bien también, ¿sí? Es decir, si ya antes le vendía a China, China dejó de vender, pero en Europa siguen comprando el aguacate a $10, pues entonces, ¿por qué no se los mando a los europeos? Si ya tengo las condiciones fitosanitarias que ellos requieren, porque ya tuve la ayuda china para volver el aguacate el más limpio del mundo, ¿sí? Entonces, es un poco como pensado en el largo plazo estratégicamente, es los chinos me pueden volver un excelente productor agroindustrial, ayudarme a volverme ese excelente productor agroindustrial que luego hace que yo pueda venderle a los chinos o a los europeos o a los estadounidenses o al que yo quiera, ¿sí? O sea, es una oportunidad que hay ahí. Pero el otro tema que es súper bueno es el de servicios. Hay mucho tema de servicios, de telecomunicaciones, aplicaciones, startups, y hay muchísimos chinos que están sacando startups, todas las que quieran, y que abren. De hecho, yo sé que hubo una, no me sé el nombre de la aplicación, pero una aplicación de ventas al detalle que le fue muy bien en Europa, y ya en Europa se conocieron con unos colombianos y entonces iban a traer la aplicación a Colombia y han producido un montón, han crecido como startup un montón, como un Temu, pero de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, en ese sentido es como ahí cayó un colombiano, se metió, vio la idea y ahí está. Como esas opciones hay muchísimas. Entonces, en el sector de servicios y de servicios tecnológicos y todo ese cuento podemos entrar, e incluso tenemos que asumir que Colombia no tiene investigación suficiente para algún día producir un microchip, pero sí podemos aprender. ¿Sí? O sea, sí podemos aprender a hacer ciertas cosas e insertarnos en esa cadena de suministro o de valor de estos servicios tecnológicos o de telecomunicaciones, ¿cierto? El otro tema que es súper posible y súper chévere es el de ecoturismo, ¿no? Como te decía la vez pasada en nuestra conversación, hay también nuevas ondas de chinos que lo que quieren es viajar el mundo de manera sostenible y les fascina el ecoturismo, les encanta. Entonces, si nosotros adaptamos el mercado turístico, porque no lo tenemos adaptado, ni siquiera tenemos un menú en inglés en muchos lugares en Colombia, por ponerte lo mínimo básico, bueno, mucho menos en chino, ¿sí? O sea, es como... pero ese es un sector que también podría haberse beneficiado, y si se hacen alianzas estratégicas, mejor, porque la alianza estratégica puede ser, oiga, ayúdeme a desarrollemos un mecanismo de utilizar la guadua para construir esta cosa, no sé, X, Y, Z, y los chinos probablemente podrían aportar, ¿no? Entonces, esos son temas de alianzas estratégicas. Pero incluso dentro de China, por ejemplo, el diseño, la arquitectura, todo ese tipo de cosas tienen cabida en esas grandes empresas arquitectónicas chinas, porque sí están aproximándose. De hecho, todo Shanghai, que es esta ciudad monumental de edificios increíbles que uno no se imagina que existen, toda ha sido construida por arquitectos extranjeros, contratados por chinos. Sí, o sea, es un tema de mientras los mismos chinos aprendían en diseño y aprendían de esas cosas, pues han contratado un montón de arquitectos extranjeros. Y lo mismo pasa con el diseño de muchísimas cosas. Entonces, nosotros somos muy hábiles creando productos nuevos. Otro sector súper importante, belleza. Así como a mí me van a vender ya en 2 segundos y me dicen que esta es la crema de perlas que usaba la emperatriz que vivió 100 años, ¿no? Es un poco...
Si yo les digo Ajá, que les voy a vender la crema con el azaí del Amazonas que tiene no sé qué cosas, también la van a comprar, ¿sí? Entonces, ajá. espacios hay un montón, pero hay que pensarlos con alianzas estratégicas si queremos vernos beneficiados y no que el espacio dure un corto tiempo y luego me sobrepaso. Y cuando hablo de alianzas estratégicas, hablo dentro de los productores colombianos, pero también en términos de América Latina. Eso sería lo ideal para poder como dominar o entrar de manera significativa al mercado chino o recibir inversión china en ciertos sectores. Muy bien. Hay un punto que creo que lo entendí bien, y es que los chinos tienen una intención bien clara de desarrollar esos proveedores. O sea que con ellos cuando se van a hacer negocios, uno puede pensar en que le ayuden a desarrollarse como proveedor para poder alcanzar los niveles que ellos necesitan. ¿Es así o lo Es entendí así, mal? es así. Obviamente, es decir, ahí, por ejemplo, es donde el haber firmado la franja y la ruta es algo súper bueno para Colombia. Independientemente de cómo se firmó, en qué contexto y demás, el punto es que hay que coger que ya lo tenemos y sacarle el mejor provecho, porque la cantidad de recursos y posibilidades que hay ahí es impresionante, ¿sí? Entonces, en el marco de eso, claro, puede que no sea el mismo chino, en esto tengo que ser clara, ¿no? Una cosa es que yo le pueda vender aguacates al señor de los supermercados chinos que vende los aguacates, por decir algo, ¿cierto? Pero otra cosa es que yo pueda, por medio, por ejemplo, de la franja y la ruta, proponerle a China con todos los productores de aguacates que nos ayude a pensar y a desarrollar una tecnología para producir mejor los aguacates en Bogotá, en Colombia. Eso es posible, ¿sí? Y China probablemente lo puede hacer o como donación o como inversión extranjera directa, como préstamo. Cualquiera de las tres cosas funciona, Ok, ¿sí? ok. Entonces, por eso te digo, hay que ver que puede que no sea el mismo sujeto, pero a veces sí se logra, por ejemplo, si uno se relaciona sector con sector, ahí sí es posible que el mismo sector empresarial logre traer las ayudas para esas cosas. Y te lo voy a explicar de esta manera que es muy clara, y es el modelo chino de desarrollo necesita que el mundo se desarrolle. Bueno, o sea, el objetivo del modo, o sea, no porque China sea la madre de Teresa de Calcuta, sino porque China necesita que si voy a necesitar aguacates para 1.400 millones de personas, el que me los provee no caiga en crisis, drama y no me los pueda seguir proveyendo. Yo Claro, claro, necesito que claro, me pueda claro. mantener las cadenas de suministro. Además, ese es un racional en cualquier empresa. O sea, uno no Claro, quiere proveedores que cuando uno va en el punto máximo de sus ingresos le vayan a fallar, porque entonces allí el exactamente. negocio de uno depende de que el proveedor también sea estable. Exactamente. Y eso significa que entre más desarrollado el país, entonces, por ejemplo, listo, tenemos ahora el puerto de Chancay en Perú, pues hay que apuntarle a mandarlo todo por Chancay. Lo que pasa es que llévate tú un chocolate del Catatumbo a Buenaventura para que salga, sí, o sea, esa le va a subir el precio 1.500 veces. Pero precisamente con este tipo de proyectos sí se puede lograr tanto la infraestructura por medio de cooperación gubernamental de la franja y la ruta, como la investigación en cacao, por mantener el mismo ejemplo, y luego la distribución del cacao en diferentes mercados a través de este puerto, por ejemplo, ¿sí? Ujú, La ujú. carne no te la nombro porque ya se hizo una investigación y no es posible en este momento con el estado de las vías colombianas, con la infraestructura colombiana, no es posible que la carne llegue en buen estado a China, ¿sí? Entonces, hasta que no mejore la infraestructura del país, ese sector, pero debería el sector presionar en ese sentido al Estado para decirle, bueno, aprovechemos la franja y la ruta para construir los puertos y los túneles y las carreteras y los trenes que necesitamos para que la carne llegue rápido, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, en ese Has- sentido es posible. claro, has nombrado ya varias veces, y también lo oye uno en general en las conversaciones sobre China, estos términos de la franja y la ruta. De una manera breve y sencilla, digamos, de entender, ¿nos podrías contar cuál es el concepto esencial detrás de esos dos temas? Bueno, la parte, a ver cómo hago esto rápido. Entonces, por un lado, el concepto del manejo del poder en China es diferente. Es decir, y esto es muy de las dinastías chinas y de la sabiduría ancestral china, y es más fácil mantener mi poder si el poder beneficia a los demás
que mantenerlo si mi poder afecta a los demás. Si mi poder afecta a los demás, me van a atacar y me lo van a querer quitar. En cambio, si se ven beneficiados por mi poder, probablemente no me lo van a quitar, ¿cierto? Porque les beneficia, punto. Entonces tiene claro en ese sentido que entre más distribuya, ese es el concepto que usan los chinos, entre más se distribuyan los beneficios del desarrollo a todos los países, pues menos probable es el conflicto, ¿sí? Porque entonces no me estoy acaparando todo, que es lo que critica China, que han hecho los poderes hegemónicos hasta ahora, sino que lo estoy distribuyendo para que todos se puedan desarrollar. Y la primera proyecto con el que China materializa esa idea, que es que China necesita del mundo y el mundo necesita de China, es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como te conté la vez pasada, la primera empresa con la que más crecen los chinos es con la infraestructura. Entonces tienen un montón de capacidad instalada para construir infraestructura, pues entonces empiezan a dar eso como a sus socios, a los países aledaños. Eso es lo primero que tienen para ofrecer. Yo le construyo un puente, yo le construyo el aeropuerto, yo le construyo las autopistas, ¿no? Y hay países enteros en África, incluso en América Latina, que ya el 80% de su infraestructura ha sido construida por China. Entonces lo que hace China en el 2013 es volverlo un solo gran proyecto que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que lo que busca precisamente es acelerar los tiempos del comercio, es decir, disminuir, o sea, que por medio del desarrollo de infraestructura mejoren las relaciones comerciales y con eso sea mucho más rápido la cadena de suministro y la cadena de mercado, ¿sí? Entonces, de mercadeo de las cosas. Entonces, en ese sentido, es un proyecto donde está el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y la idea es que los países puedan acceder a grandes proyectos de infraestructura que por sí mismos no pueden construir y que esos proyectos de infraestructura tengan un impacto positivo en el comercio internacional. Obviamente esto para del pelo a Estados Unidos y a Europa, porque obviamente esto va a mover todo el eje comercial global hacia Asia y particularmente hacia China. Pero eso no significa que los países receptores de estos proyectos no se vean altamente beneficiados por el proyecto, porque la diferencia con la infraestructura versus otras deudas, por ejemplo, es que la infraestructura, digamos que yo no pudiera pagar el puerto que me hizo, entonces China se queda con el puerto 200 años, por decir algo, ¿sí? Pero aún así la existencia de ese puerto en ese país va a cambiar el país. Porque las economías a escalas van a influir en el desarrollo del país. Entonces, obviamente, si yo antes, volviendo al tema de la carne, si antes, entonces yo me endeudé en un tren, así las ganancias del tren sean para los chinos, pues ese tren ya me garantiza que puedo venderle carne a los chinos. Entonces ya todo el sector de cárnicos entonces se va a ver beneficiado por la existencia de ese tren. La infraestructura tiene esa cualidad. Entonces la Franja y la Ruta lo que busca es ayudar a construir esa infraestructura del mundo. Se conoce como la nueva ruta de la seda porque la primera parte refleja un poco esa ruta de la seda de la antigüedad, cómo llegaban las cosas desde China hasta Europa. Ajá. Y la franja se refiere a esos proyectos terrestres y la ruta a los proyectos marítimos. Y de hecho fue América Latina la que levantó la mano después y dijo, por favor no me saquen, yo tengo que ser parte de esto. Y entonces en el 2016 América Latina se mete también como parte de este proyecto. Ok. No, muy interesante toda esta visión que nos das. Ya para terminar este espacio, que desafortunadamente es corto, me gustaría que dieras como un mensaje resumen sobre cuál es la importancia que tendría mirar a China de una manera bien informada y estratégica en este momento, digamos, de la historia económica del mundo. Pues yo lo que diría en este momento es uno, y creo que lo dije la vez pasada, dejemos el temor a China, ¿sí? O la mejor forma de perder el miedo a China es conociendo a China, ¿sí? Y dándose cuenta que es, o sea, que, sí, como digo, a la larga son seres humanos normales, con costumbres normales, sí, o sea, un poco esa idea de que tenemos de, no, es que no los voy a entender, ahí está todo en español, no, es que no voy a no sé qué, hablen un día con un chino y van a ver que son una maravilla, sí, o sea, es como, perdámosle el miedo a China, y en lugar de seguir teniéndole miedo, más bien es entendamos China desde China, a ver qué es posible y qué no es posible. Y entonces acá, también entender lo siguiente, no puedo esperar que el relacionamiento con China sea igual al relacionamiento que hemos tenido, por ejemplo, con Estados Unidos, porque son países completamente diferentes.
porque mientras que Estados Unidos busca alianzas y es o estás conmigo o estás contra mí, y si estás conmigo tienes que hacer todo lo que yo te diga y si no entonces te bloqueamos o cosas así por el estilo, China busca partnership, asociación, que es completamente distinto. O sea, una alianza es todo o nada. Una asociación es, mira, para este tema quiero estar contigo, pero para este no. Y no pasa nada. ¿Sí? Esa es la forma más estratégica de ver las relaciones con China. China me puede servir perfectamente para el desarrollo de este, no sé, centro de investigación de cacao, pero yo no quiero venderle el chocolate a China, se lo quiero vender a Europa. Se puede perfectamente hacer eso y China no va a decir, ay, pues me llevo el centro para otro lado. Nada de eso, precisamente porque el concepto de socio cambia todas las dimensiones de lo que es posible, porque el socio es para esto nos unimos, para esto no tanto. ¿Listo? Y en ese sentido, pensar estratégicamente las cosas con China. Recordemos que China es mucho más que un mercado de 1.400 millones de personas. Es en este momento el ejemplo, el único ejemplo que tiene la era moderna de un caso exitoso de desarrollo. Ningún país ha sacado 800 millones de personas de la pobreza en 47 años como lo hizo China. Ningún país logró pasar de ser un país sin un peso, sin banco central, que no tenía nada en 1976, a ser la primera economía global en 2025, con el ser el principal innovador tecnológico, etcétera. Entonces, si estamos pensando en un socio estratégico, recordemos que China tiene ese conocimiento también y que está dispuesta a compartirlo. Entonces pensemos también, o sea, no solamente en términos de la compraventa, pensemos en términos de alianzas estratégicas, ¿sí? Pero son asociaciones estratégicas, para volver a mi concepto anterior. No es que entonces todo es con China, no. Así como voy desarrollando una cosa con China, debo también mirar a los BRICS, debo también mirar a otras economías asiáticas, debo mirar a ASEAN y sobre todo, ideal, mirar a los vecinos también. ¿Sí? O sea, el mercado natural diría uno que es Brasil, que es Mercosur, que no, que es todo esto y resulta que lo tenemos súper olvidado, ¿no? Entonces, probablemente ni siquiera la respuesta esté tan lejos, está más cerca, pero tengo que pensar de forma estratégica. Ese sería como mi mensaje. Esos 3 puntos creo que van a cambiar la forma como podemos ver a China y cómo nos podemos desarrollar. Excelente, muchísimas gracias, de verdad, Lina. Muchas gracias, nos has dejado una cantidad de ideas importantes, muchos datos, información muy precisa, muy estudiada y por supuesto una gran cantidad de reflexiones. Y ahora les toca a los empresarios, a los inversionistas y a los que quieren hacer negocios en este momento tomar decisiones con base en todos estos comentarios. Nos gusta mucho haberte tenido aquí. Te deseamos que sigas cosechando muchos éxitos y esperamos tenerte como invitada posteriormente cuando se requiera hablar de alguno de estos temas. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por este espacio. Fue para mí un placer acompañarlos y de nuevo, pues que 1000 oportunidades se abran con estas nuevas perspectivas. Muchas gracias.